El 15 de abril de 1957, los diarios de México le anunciaban al mundo que su máxima estrella de la pantalla grande había fallecido en un accidente aéreo. Este suceso marcó la historia de la cultura popular mexicana, pues hasta el día de hoy, fanáticos del actor y cantante recuerdan y lloran la muerte del ídolo de México. Tras este suceso, varias noticias, rumores y teorías empezaron a circular, los cuales afirmaban que por problemas con el crimen organizado y por acción de un expresidente, Infante tuvo que fingir su propia muerte y que realmente vivió una vida plena y discreta hasta 2013, cuando en verdad, según estas teorías, murió. Pero ¿de dónde vienen dichas teorías? ¿Son falsas o tienen elementos que nos hagan pensar que la muerte de Pedro Infante fue un engaño? Vamos a averiguarlo en este video, pero antes cuéntanos, ¿tú crees que Pedro Infante haya vivido más de lo que creemos? En realidad, los rumores del supuesto fraude en cuanto a la muerte de Pedro Infante se extendieron a partir de 1983 con la aparición de un hombre llamado José Antonio Hurtado Borjón, mejor conocido como Antonio Pedro, un cantante que a partir de los primeros años de la década de los 80 empezó a hacer presentaciones en vivo, donde imitaba a Pedro Infante. Lo que llamó la atención fue su asombroso parecido con el icónico cantante, pues para muchos era casi idéntico. Al cobrar relevancia, una televisora hizo un reportaje sobre este sujeto, donde se le cuestionaba sobre su identidad, sobre si era Pedro Infante. Pregunta que nunca respondió, pero que tampoco negó. Seguramente, varios se preguntan, ¿por qué Pedro Infante fingiría su muerte? Estas son las teorías más significativas al respecto. La primera es la de los nexos de Infante con el crimen organizado. En teoría, Pedro Infante terminó siendo contrabandista y participando sin saber durante mucho tiempo en actos con el narcotráfico. Cuando se dio cuenta y quiso salirse, le dijeron: Pedro, aquí nada más hay dos salidas, o la muerte o la cárcel. Como mencionamos, su involucramiento vino por accidente, pues sus representantes le habrían regalado una avioneta, la cual él piloteaba con regularidad. Poco a poco se empezó a dar cuenta de algo, que los agentes aduaneros nunca revisaban sus cargas. Esto le pareció sospechoso. Cuando el actor decidió revisarlas, se dio cuenta que había sido engañado, pues llevaba armas, joyas y drogas. Infante decidió rebelarse ante sus representantes y quiso salir del circo. Estos últimos lo amenazaron y le recordaron que si lo hacía, volvería a la pobreza. La segunda teoría, la que al parecer tiene más popularidad, es la del odio que sentía un expresidente mexicano por el ídolo de Guamuchil. El odio supuestamente había comenzado cuando Infante conoció a Cristian Martel, una actriz y reina de belleza franco-mexicana, quien sostuvo un romance a escondidas con Pedro y el cual llevó a un embarazo prohibido. El problema es que ella estaba comprometida con Miguel Alemán Velázquez, hijo de Miguel Alemán Valdés, presidente de México en aquella época. Tras revelarse la noticia, el expresidente la obligó a abortar y a casarse como estaba pactado. Esta aventura, junto a otra que supuestamente Infante tuvo con la actriz española Sara Montiel, y quien también se encontraba en una relación con un político, fueron las razones por las cuales los mandatarios de aquella época crearon una conspiración contra Pedro Infante que resultaría en su muerte en un accidente de aviación. Pero en realidad, la muerte nunca habría sido real. Los políticos habrían fingido todo para llevar preso a Pedro Infante durante varios años, para, según ellos, castigarlo ferozmente, hasta que en 1983, cuando murió el entonces expresidente Miguel Alemán, Infante pudo salir libre y regresó al ojo público, claro, con su nueva identidad, la de Antonio Pedro. Estas teorías han sido ampliamente difundidas por César Augusto Infante, quien afirma ser nieto de Pedro Infante y el único hijo de Cruz Infante, cuyo nombre real era Pedro Antonio Suárez Casañas, que a su vez, en vida, solía asegurar que era hijo de Pedro, pero que nunca presentó pruebas fiables para corroborar su supuesto vínculo familiar. Es decir, el padre de César Augusto afirmaba ser hijo de Infante, cosa que nunca comprobó, y su hijo ahora afirma ser el nieto legítimo, pero también sin ninguna clase de pruebas más que el parecido físico. En la década de los 90, The Washington Post hizo una nota titulada The Curious Return of Infante, o El curioso regreso de Infante, donde comparó los supuestos avistamientos de Elvis después de su muerte con los de Infante, y mencionó el caso de Antonio Pedro. En la misma nota se le realizó una entrevista a la que fue esposa de Pedro Infante, Irma Dorantes, la cual criticó duramente a Antonio y dijo lo siguiente: si lo encuentro, lo voy a golpear. Hace 30 años que escucho estas historias y estoy harta de que la gente me llame, me detenga en la calle y me hable de él. Disculpe, pero es un imbécil que no quiere ni ser rico. Anda nada más arrastrándose en estas cenas y eventos. Cuando si fuera Pedro Infante de verdad, podría llenar estadios. Y si es él, ¿qué clase de hombre sería para no ver nunca más a su esposa, a sus hijos y a sus nietos? Estas son las teorías, parecidos asombrosos con historias todavía más asombrosas, sustentadas únicamente en la palabra de personas que afirman tener lazos familiares con Infante, pero ninguna prueba.
Más allá de fotos, dichos y palabrería, no hay absolutamente nada que confirme dichas teorías, más que la fe de muchos fanáticos que aún el día de hoy afirman que su ídolo tuvo una larga y próspera vida. Esta no es la primera vez que algo similar ocurre. Cada que una personalidad amada e importante muere de manera repentina, este tipo de historia surge, pues creo yo, es parte de la mística de estas personalidades que creemos más grandes que la vida misma. Pero es un hecho, allá afuera hay personas que afirman tener la sangre del máximo ídolo del cine mexicano, que no quieren dinero y que solo hablan porque según ellos es lo correcto. La decisión de creerles o no es, como siempre, de cada quien. ¿De qué lado estás? Soy Alberto, nos vemos en el siguiente video. Adiós.